Son las 7:53, Marilena Muñoz. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Me he enfocado en estos días en los dos puntos principales: investigación de lo que pasó el domingo y realización de las elecciones. Lo de la investigación, yo lo voy a dejar a un lado en el día de hoy. Tengo el derecho a hacerlo, elijo eso para no deprimirme, porque es muy confuso. Hay denuncias de torturas. Hay informes médicos contradictorios. Hay un técnico con una lesión en un hombro y en un pie. O sea, ¿de dónde vino eso? Y declaraciones de él muy serias. Y lo triste es que uno dice, ¿de dónde va a salir una investigación seria? ¿Se creen las informaciones que dé la policía? Yo pienso que no del todo. ¿Se cree en una investigación realizada por la Procuraduría General de la República, que algunos dicen que le corresponde a la Procuraduría? No, de manera categórica. Después del expediente de doña Miriam Germán, después de lo de Odebrecht, después de lo de César el Abusador, después de los feminicidios y casos específicos en San Pedro de Macorís, la confianza en la Procuraduría se ha perdido. Y entonces, ¿en quiénes vamos a confiar? ¿En la OEA? ¿En IFES? No sé, entonces como eso es tan deprimente, tan confuso, no lo voy a obviar, o sea, hoy lo dejo a un lado y me voy a enfocar donde hay un poco de luz para poder seguir trabajando y tener energía para continuar. En este tramo del trayecto de la crisis hay elementos claves: concertación y consulta. Sin eso no se puede trabajar. Transparencia. Ya se cometieron muchos errores, hay que dar garantías de que todo se realice bien. Y reconocimiento a todos. Y digamos, ¿quiénes son los principales actores de este proceso? Los partidos. Imagínense que usted está dentro del grupo que dice, el cambio va, es para afuera que van. Usted para eso necesita un partido. Si usted está dentro del grupo que dice, no podemos dar un salto al vacío, hay que preservar esta estabilidad, para eso usted necesita un partido. Si está en el grupo que dice, es con la fuerza del pueblo que vamos, para eso, para llegar al poder, necesita un partido. Se necesitan todos. Hay que reconocerlos a todos, aun cuando en muchas ocasiones los atacamos y tienen razones para ser criticados, los dirigentes políticos, y aun cuando en muchas ocasiones utilizan juegos no muy limpios. Pero en este momento de crisis hay que reconocerlos. ¿Y por qué yo digo que es un momento de luz, de esperanza, que uno se puede sentir positivo? Por lo ocurrido ayer en la Junta Central Electoral. Miren, temprano en la mañana, el doctor Nelson Espinal Báez, abogado, especialista en mediación, consultor en concertación, solución de conflictos, egresado de la Universidad de Harvard, decía, la Junta Central Electoral debe seguir el ejemplo del video. Y se refería al video de cerca de 22 minutos del domingo en la mañana, en la que los miembros de la Junta están conversando con los delegados de los partidos, hablando de la situación que había ocurrido, el problema en los lugares donde había voto automatizado y posibles soluciones. Entonces ese video se filtró. Pero ¿qué decía el doctor Nelson Espinal Báez? Decía, hubo un espacio de concertación política constructivo en esta reunión de la Junta y los partidos. Fue un ejemplo de democracia deliberativa del más alto nivel. Y a juicio del abogado, la Junta, y yo coincido con esto, está en una profunda crisis de pérdida de confianza y credibilidad. Y decía, solo puede salir de esto en compañía de los partidos. No puede alejarse del camino de la concertación y de la consulta y ser acompañado de la ciudadanía, del liderazgo político y de los delegados de los partidos. Y todo esto debe hacerse de manera transparente. El video del domingo se filtró. Critico el hecho de que alguien sin conocimiento del resto de los participantes grabó eso y lo hizo público. Eso no debe hacerse ni en una consulta con un médico, en ningún lugar. O sea, uno debe participar a los otros de lo que está pasando. Lo positivo fue
lo correcta que fue esa reunión. Entonces ayer, cuando se hizo la transmisión en vivo de esa maratónica reunión que comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 7 de la noche, todos pudimos ver la posición de la Junta y de los partidos, y permitió para el desahogo de ambas partes y permitió para la toma de decisiones que conducen a las elecciones municipales el próximo 15 de marzo. El presidente de la Junta dijo ahí, se desahogó, que había sentido una tristeza tan profunda, una tristeza que hasta puede matar. Decía que había que pedir perdón, pero que eso no bastaba, que había que enmendar el error causado, que hay que investigar, pero que ellos no van a renunciar porque tienen que asumir su responsabilidad. Y dice, solo salimos de acá a través de un juicio político por haber cometido faltas graves y eso debe ser tramitado en el Congreso. El que quiera hacerlo, que lo haga y que lo haga rápido. Y creo que actuó con mucha responsabilidad cuando habló de este modo. Hubo momentos de tensión cuando habló el doctor Roberto Saladín respondiendo a Juárez Castillo. Juárez Castillo decía, el problema es que tenemos una junta poco creíble. ¿Está equivocado Juárez? No, él tiene razón. El hecho de que uno llame a la calma y que uno diga hay que apoyar a esta junta, a este equipo, hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero hay que apoyarla para que continúe el proceso. No quiere decir que uno se siente decepcionado, y hubo un error, tal y como dice el presidente de la Junta, hay que ver si esto fue intencional, si fue por negligencia, quiénes son los responsables, pero se ha perdido la confianza. Entonces Juárez tenía razón en decir eso. El doctor Roberto Saladín respondió de inmediato, defendiendo a la Junta, decía que ellos no eran instrumentos de nadie. Entendemos eso, pero en estos momentos hay que guardar las emociones, los sentimientos a un lado, porque hubo un error y hay que enmendar esto. Entonces hubo desahogo de ambas partes y esto es bueno. Medidas que se tomaron concretamente, van a incinerar las boletas emitidas para las elecciones suspendidas, cerca de 3.2 millones de boletas. Van a investigar qué fue lo que ocurrió con el voto automatizado y determinar responsabilidades para sancionar. El tema es quiénes van a estar a cargo de esta investigación. También decidieron ampliar los plazos para la presentación de candidaturas y para la presentación de alianzas. En el caso de las alianzas se extendió hasta el 25 de febrero y en el caso de la presentación de candidaturas para las presidenciales y congresuales hasta el 10 de marzo. También se decidió transferir fondos de una eventual segunda vuelta, o sea, completar el dinero que se le iba a dar a los partidos ahora porque ellos necesitan recursos por una situación que no dependió de ellos. Y algo que ya sabíamos, pero también se trató ayer, el voto manual y el horario de votación de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, esto de lo que hablaba el abogado Nelson Espinal Báez, como un consejo a la Junta, basado en el video del domingo pasado, lo vimos en esta maratónica reunión. Hubo consulta, hubo concertación, hubo transparencia, eso se transmitió, y hubo reconocimiento a los partidos, que son los actores principales. Los miembros de la Junta tuvieron la paciencia de escuchar los desahogos, las opiniones de los representantes de los partidos. Y esto es positivo. ¿Qué es positivo también? La participación de los jóvenes en estas manifestaciones que vienen haciendo desde el domingo hasta el día de ayer y que ayer se incrementó en número luego del lanzamiento de las bombas lacrimógenas. Se lanzaron 4 bombas lacrimógenas antes de ayer. Se aclaró que fue un hecho aislado, que no hubo autorización. Pero eso motivó a que otras personas se unieran a esta protesta. Inclusive se hicieron protestas en ciudades como La Romana, Santiago, me reportan de San Francisco de Macorís, Nagua, Bonao, y hay una organizada en la ciudad de Nueva York para los próximos días. Entonces, no nos quejamos de que decíamos, que la juventud está muy inerte, indiferente, solo piensa en sus temas individuales, qué pena que no tenemos estos jóvenes que lucharon.
bueno, durante décadas, en un momento dado en contra de la dictadura, en contra de los 12 años, en esa transición de la dictadura de la democracia que nos tomó mucho tiempo cuando teníamos elecciones fraudulentas, todas estas luchas donde jóvenes se involucraron y ahora uno sentía que era inerte. Bueno, la juventud está participando y aquellos grupos que eran convocados por la Marcha Verde ahora son convocados por personas que van vestidas de negro, una especie de marcha negra. Ellos sienten luto por la democracia. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que piden o alguna de las cosas que piden, pero en cuanto a la participación y en cuanto a que es un derecho, esta protesta pacífica, esto es positivo. No solamente es una manifestación de jóvenes, participan adultos y yo diría que hasta envejecientes, porque sí. Los adultos mayores, ¿verdad? Son de más de 65 años. Ahí habían adultos padres de los que están participando. Algunos llevan botellas de agua, algunos van a apoyarlos, algunos le llevan vinagre, que es una manera de contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos, y eso lo saben muy bien los que han protestado en la UAS. En mi caso particular, yo no acostumbro a participar en estas actividades. No lo he hecho ni siquiera con causas con las que me identifico. No lo hice cuando el 4%, aunque me invitaron. No lo hice con las protestas de la instalación de la cementera en las inmediaciones de los Haitises, aunque me identificaba con esa lucha. No lo hago con las luchas en contra de los feminicidios, ahora tampoco. ¿Defiendo este derecho? ¿Defiendo la participación a favor de la democracia? Sí, pero hay algunos elementos en los cuales yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en pedir la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral, porque eso es peor. Hay que ayudarlos y garantizar que las cosas se hagan bien, pero que salgamos con todas las elecciones. Es lo único que garantiza que continúe el orden institucional. Y por otro lado, se habla de fraude. Ese fue el mal menor. Aquí hubiera habido sangre si se suspende un conteo, que era lo que estábamos acostumbrados en épocas pasadas, suspensión de conteos, con un voto ya emitido, con una población que había expresado su posición y que los ganadores no podían contar con ese triunfo. Eso era lo grave y eso sí era un golpe gravísimo a la democracia. En esta ocasión se suspendió un proceso de votación. ¿Que es grave? Sí, pero no hubo intentos, hasta que se demuestre lo contrario, de parte de ese pleno de la Junta, de adulterar los resultados de las elecciones. Quizás negligencia, sí. Que faltó, como el propio presidente de la Junta lo dijo, lo del control de calidad, sí. Quizás faltó autoridad, sí. Quizás confiaron en un director de informática que no podía tener eso bajo sus hombros. Es cierto, pero no podemos hablar de fraude, que nos hicieron fraude. O sea, ¿quiénes nos hicieron fraude? Entonces, en definitiva, yo creo que soy, y es lo que yo decido de manera responsable, más útil emitiendo mi opinión y trabajando como periodista desde los espacios donde me encuentre, que en el tramo, en el trayecto, he estado en diferentes programas y en diferentes canales, y esto me permite ser crítica, aún con movimientos que yo apoyo, apoyar esto sin que digan, ella lo está apoyando porque forma parte de ese movimiento, o es crítica y está violando lo acordado internamente. Eso me da cierta libertad. Por eso prefiero mantenerme desde afuera. Finalmente, la información de que fueron pospuestos los actos de inauguración de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque esto viola la ley electoral. Se pospuso el acto de inauguración de Punta Catalina y también de la cárcel preventiva de San Luis. ¿Qué pasa? Había un mes en el que sí se podían celebrar esos actos de inauguración, porque la ley dice que no se puede celebrar 40 días antes de las municipales y 60 días antes de las congresuales y presidenciales. Y esa brechita que había era precisamente entre el 16 de marzo y el 16 de febrero y el 16 de marzo. Pero ¿qué pasa? Como ahora el 16 de marzo tenemos las municipales nuevas, porque las otras se suspendidas, esa brecha para inauguración se fue. El 15 de marzo se fue. O sea, y por queda eso... un solo día, pero no creo que se inaugure. No se puede... Se puede inaugurar después de las elecciones de mayo. Sí, ahí no se puede hacer nada. Ya no puede haber. Entonces, por eso fueron pospuestas. Ya la cárcel preventiva de San Luis entró en funcionamiento. Ayer fueron personas a visitar, se ha explicado, pero sin acto de inauguración, al igual a Maurice como lo de Punta Catalina.